Gestión de la comunicación e información. Objetivos específicos. Describir los canales y métodos de comunicación utilizados en el sistema de comando de incidentes. Explicar las principales técnicas para asegurar una comunicación efectiva entre los diferentes niveles del SCI. Describir el proceso de recopilación y procesamiento y difusión de la información durante un incidente. Canales de comunicación. En el sistema de comando de incidentes, la comunicación eficaz es fundamental para garantizar la coordinación entre todas las personas, equipos y agencias involucradas en la gestión de un incidente. Los canales y métodos de comunicación utilizados en el SCI están diseñados para ser flexibles, claros y redundantes, de modo que puedan funcionar en diferentes tipos de emergencias y entornos. A continuación, describiremos los canales de comunicación más comunes y eficaces. Radios de comunicación. Se utilizan para coordinar operaciones en el lugar del incidente, especialmente cuando las comunicaciones por teléfono o internet no son viables. Ventajas. Portátiles, fáciles de usar, no dependen de redes celulares. Las limitaciones. Pueden verse afectadas por interferencias, alcance limitado según el entorno y geografía del lugar. Teléfonos fijos y móviles. Teléfonos celulares. Son ampliamente utilizados para la comunicación entre los líderes del incidente, supervisores de secciones y otros mandos operativos. Ventajas. Comunicación rápida, ampliamente disponibles. Limitaciones. Dependen de redes celulares que pueden fallar durante desastres masivos o áreas remotas. Teléfonos satelitales. Se utilizan cuando las redes celulares y telefonía fija no están disponibles. Ventajas. Funcionan en cualquier parte del mundo. No dependen de infraestructura local. Limitaciones. Pueden tener retrasos de la transmisión y ser costosos de operar. Teléfonos fijos. Utilizados principalmente en centros de operaciones de emergencia o estaciones de mando para la comunicación formal y estable en otras instalaciones de mando o agencias externas. Ventajas. Estables y fiables si no se ven afectados por el desastre. Limitaciones. Fijos a una ubicación, dependientes de la infraestructura. Sistemas de mensajería de texto y alertas. SMS y mensajería instantánea. Utilizados para la transmisión de información rápida entre miembros del equipo de mando o personal de campo. Ventajas. Útil cuando las llamadas de voz no son posibles. Los mensajes de texto a menudo funcionan incluso con señal de celular débil. Limitaciones. Puede haber retrasos si las redes están congestionadas. Alertas automáticas. Algunos sistemas de emergencia envían alertas masivas a los teléfonos móviles o dispositivos de los respondientes o el público en general, avisando sobre situaciones críticas. De este modo, pueden recibir notificaciones sobre la evolución del incidente, la necesidad de evacuaciones, cambios en el estado operativo, etc. Ventajas. Comunicación rápida con muchas personas a la vez. Sistemas de información geográfica, herramientas de mapeo y comunicación visual. Se utilizan en el centro de operaciones del incidente para monitorear la evolución del incidente y coordinar la asignación de recursos en el terreno. Ventajas. Proporciona una representación gráfica del incidente, la ubicación de recursos y las zonas afectadas. Limitaciones. Requiere acceso a computadoras y redes de internet estables. Sistemas de comunicación por internet. Correo electrónico. Es un canal de comunicación formal y no urgente entre los equipos de mando, agencias y organizaciones involucradas. Ventajas. Útil para el envío de documentos, reportes y comunicaciones detalladas. Limitaciones. Depende de una infraestructura de internet que puede estar o no disponible durante el incidente. Plataformas de videoconferencia. En incidentes donde las reuniones presenciales son complicadas o imposibles, se utilizan plataformas como Zoom o Microsoft Teams para reuniones entre los jefes de secciones o coordinadores de agencias. Ventajas. Permite la comunicación cara a cara a distancia. Limitaciones. Requiere una infraestructura tecnológica estable y ancho de banda adecuado. Redes de datos y software de gestión de incidentes. Los software de gestión de emergencias son sistemas que permiten la gestión de recursos, personal y el seguimiento de incidentes en tiempo real. Se implementa para la coordinación entre equipos de respuesta, brindando una plataforma común donde se documentan acciones y decisiones. Algunos ejemplos son herramientas como Web EOC, ICS Form 201. Ventajas. Facilitan la recopilación y diseminación de información operativa y logística. Limitaciones. Requiere capacitación en el software y acceso a Internet, intranet y redes privadas. Para la coordinación interna entre agencias, algunas organizaciones utilizan redes privadas seguras para compartir información confidencial. Ventajas: mayor seguridad y control en la transmisión de datos. Limitaciones: menor disponibilidad y alcance comparado con el Internet público. Comunicación escrita. Las órdenes escritas, formularios de reporte, mapas impresos y planes de acción del incidente se distribuyen a los equipos de mando y otros involucrados en el SCI. Ventajas: proporciona claridad en las instrucciones asegurando que no haya ambigüedades. Limitaciones: la distribución de material físico puede ser más lenta y dependiente de los sistemas de entrega. Mensajeros y personal de enlace. En situaciones donde las comunicaciones electrónicas fallan o son insuficientes, los mensajeros o enlaces humanos transportan información entre diferentes
diferentes sectores del incidente. Ventajas. Funcionan en cualquier entorno, sin importar las condiciones tecnológicas. Limitaciones. Es más lento y arriesgado en comparación con otros métodos. Centros de operaciones de emergencia. El COE es un centro de mando y control que funciona como núcleo de las comunicaciones durante un incidente. Allí, los líderes del SCI coordinan todas las actividades emitiendo directrices operativas y se aseguran de que la información fluya correctamente entre los distintos grupos y agencias involucradas. Ventajas. Proporciona una estructura centralizada para la toma de decisiones y la coordinación de recursos. Limitaciones. Depende de la infraestructura física y el acceso a los sistemas de comunicación disponibles. Comunicaciones redundantes o sistemas de respaldo. Dado que las emergencias pueden dañar las infraestructuras de comunicación, el SCI establece sistemas de comunicación redundantes. Esto es esencial en áreas afectadas por el desastre, donde los sistemas de telecomunicaciones convencionales han colapsado. Puede incluir sistemas de radio de alta frecuencia, satélites y equipos portátiles independientes. Ventajas. Asegura que las comunicaciones se mantengan en caso de fallas en los sistemas principales. Comunicación efectiva entre los niveles del sistema de comando de incidentes. Para garantizar una comunicación efectiva entre los diferentes niveles del sistema de comando de incidentes, es fundamental implementar una serie de técnicas y principios que aseguran que la información fluya de manera clara, precisa y oportuna. A continuación, se mencionan 12 técnicas clave para lograr una comunicación eficaz dentro del SCI. Uso de una terminología común. Técnica: asegurar que todo el personal involucrado utilice una terminología y un lenguaje estándar que elimine confusiones. Objetivo: facilitar la comprensión entre los diferentes niveles de mando y entre las distintas agencias o grupos operativos. Ejemplo: el uso de términos específicos del SCI como comandante del incidente, sección logística, puestos de comando y planes de acción del incidente garantiza que todos hablen el mismo lenguaje técnico. Comunicación clara y concisa. Técnica: transmitir la información de manera directa y específica, evitando ambigüedades o mensajes confusos. Objetivo: reducir malentendidos y asegurar que todos los niveles del SCI reciban y comprendan la información esencial de manera precisa. Ejemplo: en situaciones críticas se deben usar mensajes cortos, evitando tecnicismos innecesarios y repitiendo los puntos clave para asegurar que se entiendan correctamente. Uso de canales de comunicación redundantes. Técnica: como ya describimos, consiste en implementar múltiples canales de comunicación, radios, teléfonos, mensajes escritos, sistemas de gestión de incidentes en línea, para asegurar que la información fluya incluso si uno de los medios falla. Objetivo: garantizar que la información pueda transmitirse y recibirse independientemente de las fallas tecnológicas o logísticas. Ejemplo: si falla la comunicación por radio, se pueden usar teléfonos satelitales o mensajes escritos para garantizar que la información importante siga circulando. Protocolo de cadena de mando. Técnica: seguir la cadena de mando del SCI, donde la información fluye de manera organizada desde el comandante del incidente hacia abajo y viceversa. Objetivo: evitar el desorden y asegurar que las órdenes, actualizaciones y decisiones se transmitan a las personas adecuadas en cada nivel. Ejemplo: el oficial de información pública se asegura de que cualquier comunicación dirigida al público primero sea aprobada por el comandante del incidente. Reuniones regulares y briefings. Técnica: realizar reuniones informativas, briefings, de manera regular entre los diferentes niveles de mando para actualizar el estado del incidente y coordinar las actividades. Objetivo: mantener a todos los niveles del SCI sincronizados en cuanto a las prioridades, los recursos disponibles y desarrollos del incidente. Ejemplo: las reuniones de equipo de mando se realizan cada cierto tiempo para revisar el plan de acción del incidente, evaluar la situación y distribuir órdenes claras. Utilización de planes de acción del incidente. Técnica: crear y distribuir un plan de acción del incidente que documente las estrategias, tácticas, objetivos y responsabilidades durante el incidente. Objetivo: asegurar que todos los niveles del SCI tengan acceso a un plan estructurado que defina claramente las acciones a seguir y las responsabilidades asignadas. Ejemplo: el plan de acción del incidente se actualiza diariamente o según sea necesario y se distribuye a todos los niveles de mando para que cada equipo tenga claro su rol y recursos disponibles. Sistemas de rastreo y documentación de información. Técnica: usar sistemas de rastreo, software de gestión de incidentes, tableros de mando, hojas de seguimiento para documentar y monitorear las comunicaciones y actividades en tiempo real. Objetivo: mantener un registro claro de las decisiones tomadas y las órdenes emitidas y la ubicación de los recursos y así evitar pérdida de información. Ejemplo: el uso de plataformas digitales como Web y OC permite que todas las agencias involucradas en el incidente tengan acceso en
tiempo real a los cambios y decisiones operativas. Escalamiento eficiente de la información. Técnica. Establecer procedimientos claros y veloces para la escalación de información crítica, de modo de que los problemas urgentes se comuniquen rápidamente a los niveles más altos de mando. Objetivo. Asegurar que cualquier problema crítico se reporte rápidamente a los niveles apropiados para una respuesta rápida y efectiva. Ejemplo. Un incidente en el que la falta de recursos o un peligro adicional requiere una decisión rápida, se reporta inmediato al comandante del incidente para una evaluación y acción inmediata. Evaluación de la comunicación. Técnica. Durante y después de cada incidente, realizar evaluaciones de la eficacia de las comunicaciones, identificando cualquier falla o área de mejora. Objetivo. Mejorar la calidad de la comunicación para futuros incidentes y ajustar los protocolos en función de la experiencia. Ejemplo. Tras un simulacro o un incidente real, el equipo del SCI realiza una revisión completa para evaluar cómo funcionaron las comunicaciones entre los diferentes niveles y hacer ajustes si es necesario. Capacitación y simulacros regulares. Técnica. Capacitar regularmente al personal en el uso de los diferentes canales de comunicación, el seguimiento de protocolos y la aplicación del sistema de comando de incidentes, poniendo estos aprendizajes en juego a través de simulacros. Objetivo. Asegurar que todo el personal esté preparado para desempeñarse en un incidente real. Ejemplo. Organizar simulacros periódicos donde se ponga en práctica el uso de radios, teléfonos y software de gestión de emergencias, asegurando que el personal se sienta cómodo con las herramientas. Mensajería escrita y gráfica. Técnica. Usar mapas, diagramas y documentos escritos para complementar las instrucciones verbales y asegurar que todos los niveles tengan una referencia visual o escrita clara. Objetivo. Evitar malentendidos proporcionando documentación que refuerce los mensajes clave. Ejemplo. Se distribuyen mapas con rutas de evacuación y asignaciones de recursos para que los equipos en terreno puedan visualizar sus áreas de responsabilidad. Establecimiento de oficiales de enlace. Técnica. Designar oficiales de enlace que sirvan como puntos de contacto entre las diferentes agencias, niveles y sectores involucrados en el incidente. Objetivo. Facilitar la comunicación entre diversas agencias y niveles del SCI, asegurando que la información fluya adecuadamente entre todos los participantes. Ejemplo. Un oficial de enlace de una agencia estatal se asegura de que cualquier cambio en los recursos o decisiones se comunique rápidamente entre su agencia y el equipo de mando del incidente. Recopilación, procesamiento y distribución de información. En el sistema de comando de incidentes, toda información pasa por 3 instancias. Recopilación. Se obtiene información de múltiples fuentes, a través de observaciones directas, reportes del personal, sensores, llamadas de emergencia, etc., para formar un panorama claro de la situación del incidente. Procesamiento. La información se valida, analiza y organiza para extraer conclusiones útiles que permitan tomar decisiones sobre la gestión del incidente. Esta fase incluye el uso de mapas, predicciones y análisis de riesgos. Distribución. La información procesada se comparte con todos los niveles de mando, los equipos operativos y las agencias involucradas, utilizando reuniones, sistemas de comunicación, mapas y documentos clave como el plan de acción del incidente. Gestión de comunicación en incidentes. A continuación, veremos 5 ejemplos de la gestión de comunicaciones en diferentes tipos de emergencia. 1. Incendios forestales de gran escala. 2. Derrame de productos químicos en una planta industrial. 3. Terremoto en una zona urbana. 4. Huracán o tormenta severa. 5. Ataque terrorista o tiroteo masivo. Incendios forestales de gran escala. Situación de ejemplo. Un incendio forestal se propaga rápidamente en una región montañosa, amenazando varias comunidades cercanas. Los equipos de bomberos, las agencias de protección civil y las autoridades locales están coordinando la respuesta. Comunicación crítica. Coordinación de equipos en el terreno. La correcta gestión de la comunicación debe permitir que los equipos de bomberos en diferentes áreas del incendio coordinen sus esfuerzos, asegurando que los recursos se dirigen hacia las áreas más críticas, donde las llamas avanzan más rápido. Alertas a la población. Los oficiales de enlace con el público deben comunicar de manera clara y rápida a los residentes las órdenes de evacuación, usando sistemas de alerta de emergencia, tales como mensajes de texto, sirenas locales, redes sociales y medios de comunicación. Actualización meteorológica. La comunicación en tiempo real con los servicios meteorológicos es fundamental para anticipar cambios en la dirección del viento, que podrían poner en riesgo tanto a los bomberos como a las comunidades más cercanas. Los comandantes del incidente utilizan este
esta información para ajustar las tácticas y redistribuir a los equipos de respuesta. Impacto del manejo adecuado de la comunicación. Seguridad de los equipos. Estos logran evitar ser atrapados por cambios repentinos en la dirección del fuego gracias a la rápida transmisión de información meteorológica. La población recibe la orden de evacuación con suficiente tiempo para salir de la zona de peligro, lo que reduce las víctimas. Derrame de productos químicos en una planta industrial. Situación de ejemplo. Un derrame de químicos peligrosos ocurre en una planta industrial cercana a una comunidad urbana. El derrame representa una amenaza significativa para la salud pública y el medio ambiente, ya que los vapores tóxicos pueden propagarse rápidamente. Comunicación crítica. Coordinación interagencial. Los bomberos, equipos de materiales peligrosos, hazmat y las autoridades de salud pública deben comunicarse de manera constante para evaluar la situación y decidir sobre las medidas de contención y mitigación. La comunicación precisa entre estos equipos asegura que se utilicen los equipos de protección adecuados y que los procedimientos de descontaminación se realicen correctamente. Evacuación y advertencias a la población. Los encargados de la información pública deben alertar a los residentes cercanos sobre el incidente y proporcionar instrucciones claras como evacuar la zona o refugiarse en sus hogares, dependiendo de la gravedad de la situación. Informe a hospitales y servicios médicos. Los hospitales locales deben ser informados sobre la naturaleza de los productos químicos involucrados para prepararse para posibles ingresos de personas afectadas, incluyendo el tratamiento específico para casos de exposición. Impacto del manejo adecuado de la comunicación. Rápida evacuación. Se evita una catástrofe mayor al evacuar rápidamente a los trabajadores de la planta y a los residentes cercanos. Eficacia de los equipos hazmat. Estos actúan de manera eficiente porque reciben información detallada sobre los químicos involucrados. Alertas tempranas en hospitales locales. Esto les permite prepararse para tratar a las personas afectadas, reduciendo la mortalidad y secuelas por exposición a sustancias tóxicas. Terremoto en una zona urbana. Situación de ejemplo. Un terremoto de gran magnitud afecta a una ciudad densamente poblada, causando el colapso de edificios, interrupciones en el suministro eléctrico y daños en infraestructuras clave, como puentes y carreteras. Hay múltiples víctimas atrapadas bajo los escombros. Comunicación crítica. Coordinación de búsqueda y rescate. Equipos de búsqueda y rescate urbanos y USAR deben estar en constante comunicación con el centro de comando para asignar recursos a las áreas más afectadas y coordinar esfuerzos de rescate en múltiples ubicaciones. Despliegue de equipos médicos y logísticos. La comunicación fluida con los hospitales y servicios médicos es esencial para asignar las ambulancias disponibles y determinar en qué hospitales tienen la capacidad de recibir a las víctimas más graves. Restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades de infraestructura y servicios públicos deben estar en constante comunicación con el equipo de mando para priorizar la restauración de electricidad, agua potable y acceso a carreteras. Información pública. El comandante del incidente y los oficiales de información pública deben proporcionar actualizaciones frecuentes a la población, indicando zonas seguras, ubicaciones de refugios y la disponibilidad de servicios de emergencia. Impacto del manejo adecuado de la comunicación. Coordinación de equipos de rescate. Al coordinar esfuerzos eficientemente, logran salvar más vidas priorizando las áreas más afectadas y movilizando equipos especializados de manera rápida. Población correctamente informada. Se les transmite información práctica y concreta sobre las rutas de evacuación y las áreas seguras, reduciendo el caos y evitando accidentes adicionales en las zonas más peligrosas. Huracán o tormenta severa. Situación de ejemplo. Un huracán de categoría 4 amenaza con tocar tierra en una zona costera densamente poblada. El potencial de inundaciones, cortes de energía y daños estructurales es elevado. Comunicación crítica. Alerta temprana y preparación. La comunicación rápida y eficaz entre los centros meteorológicos, agencias de gestión de emergencias y autoridades locales es esencial para activar protocolos de evacuación y preparar a la población. Distribución de recursos de socorro. Las agencias encargadas de gestionar los refugios, distribuir alimentos y proporcionar asistencia médica deben estar en contacto constante para asegurar que los suministros lleguen a las áreas más necesitadas. Coordinación de evacuaciones masivas. Los equipos de transporte, policía y agencias de tráfico deben coordinarse para gestionar la evacuación segura de miles de personas, dirigiéndolas a rutas seguras y evitando congestiones en las carreteras. Actualizaciones meteorológicas. La información precisa y en tiempo real sobre el avance del huracán es clave para ajustar las tácticas de respuesta, como la reubicación de refugios o cierre de puentes y carreteras. Impacto del manejo adecuado de la comunicación. Evacuaciones masivas eficaces. Estas se realizan de manera ordenada, lo que reduce el riesgo de heridos y evita la saturación de las rutas de evacuación. Población informada. La población recibe información clara y constante, lo que minimiza el pánico y asegura que las personas sigan las instrucciones adecuadas.
Ataque terrorista o tiroteo masivo. Situación de ejemplo. Se produce un ataque terrorista o un tiroteo masivo en un lugar público, lo que genera caos, múltiples víctimas y la necesidad de respuesta rápida y coordinada entre diferentes agencias de seguridad y emergencias. Comunicación crítica. Coordinación de fuerzas del orden y seguridad. La policía, los servicios de emergencia y los equipos SWAT deben comunicarse de manera constante para neutralizar la amenaza, garantizar la seguridad del personal y evacuar a las personas en riesgo. Atención médica en el terreno. Los equipos médicos y paramédicos deben coordinarse con los servicios de emergencia para proporcionar atención inmediata a las víctimas y organizar el transporte hacia los hospitales. Gestión del pánico y control de multitudes. Es crucial que la información pública sea clara para evitar el pánico entre la población, proporcionar rutas de escape seguras y evitar la propagación de rumores. Impacto del manejo adecuado de la comunicación. Neutralización de la amenaza. Los equipos de seguridad neutralizan la amenaza de manera rápida y eficiente, salvando vidas al coordinar sus tácticas de manera precisa. Rápida atención médica. Las víctimas reciben atención médica rápida gracias a una comunicación eficaz entre los equipos de primeros auxilios y hospitales.